Estamos hablando de la divina revelación. Esa frase, la carta a los hebreos, la primera del primer capítulo, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres. Antiguamente por los profetas y últimamente por su Hijo Jesucristo. Eso que Dios habló está escrito. Y es escrito en lo que se llama la Biblia, los libros que contienen la palabra divina inspirada por Dios. Porque San Pedro nos dice, todo lo que está en la Biblia fue escrito por hombres, pero fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos hablaron, pero no hablaron por cuenta propia, no comunicaron su iniciativa personal, ni su imaginación, sino lo que Dios les iba inspirando. Y solo escribieron lo que Dios les inspiraba y nada más que lo que Dios les inspiraba. Estos libros tienen un valor muy grande. Se dividen en dos grupos, libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. Y se reúnen o se refieren a un solo personaje, a Cristo. Porque el Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento presenta a ese Cristo esperado por tantos siglos. Desde la creación del mundo, cuando se anuncia ya la encarnación del Hijo de Dios. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ya hablaba Dios de encarnarse en la Virgen María para ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cada día en la Sagrada Escritura se va así conociendo mejor la pedagogía divina, porque ciertamente Dios nos va hablando, pero es como un pedagogo que va enseñándonos las verdades que debemos conocer y nos lo va enseñando como enseñan los maestros en la pedagogía. A los niños pequeñitos les hablan de una manera, y a los más grandecitos de otra, y a los más jóvenes de otra, hasta que enseñan la verdad completa. Pero le enseñan por etapas, según la edad de cada alumno. Así Dios nos ha hablado a los hombres. Dios habló a nuestros antepasados, a los padres de los judíos, y les habló de esa forma, pedagógicamente. Se fue revelando poco a poco hasta que mandó a su Hijo Jesucristo, que nos dio la plenitud de la revelación divina. Hay verdades que en la Biblia no se encuentran en el Antiguo Testamento, o se alude a ellas, pero no en la forma que conocemos nosotros. Se van revelando poco a poco y en el Nuevo Testamento se revelan plenamente. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad no se conoció en el Antiguo Testamento completamente. Se habló del Padre, se habló del Hijo, pero fue Cristo el que vino a decirnos, el Espíritu Santo. Nos hizo entender las tres personas divinas, nos las hizo conocer plenamente en la divina revelación, cuando Él predicaba y nos hacía conocer la unidad de Dios. Dios es uno solo. Eso le contestó Cristo al letrado, que le preguntaba, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y le dijo, el mandamiento más importante de la ley es este. Está escrito, el Señor es uno solo y no hay otro. Y ese Dios que es uno solo es comunidad. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Cristo nos habló del Padre y se llamó Hijo. Yo soy el Hijo de Dios que he venido a la tierra para salvar al hombre. Y nos habló del Espíritu Santo que el Padre mandaría y que también Él nos mandaría. Por eso dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. El Padre se los prometió enviárselos, pero espera que yo llegue para enviarlos conmigo. El Padre se los va a enviar, yo también se los voy a enviar. Si me voy, se los envío.
para que entendamos las relaciones divinas. El Padre de nadie tiene origen. El Hijo es engendrado por el Padre por vía de inteligencia. Y el Espíritu Santo es el originado por el Padre y el Hijo por vía de amor. El Padre y el Hijo se aman y dan origen al Espíritu Santo. Ahí están las tres personas divinas de la Santísima Trinidad que nosotros conocemos por la divina revelación. En el Antiguo Testamento encontramos el Nuevo. Dice por ahí San Jerónimo, creo que es, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, allí encontramos patente el Antiguo Testamento. Los dos testamentos se relacionan y son inseparables. No podemos descuidar o rechazar el Antiguo Testamento diciendo, ya tenemos el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento tiene su valor propio, como lo tiene el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia son 73. 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Esos libros es difícil aprendérselos del 1 al 73, pero es fácil aprenderlos si los dividimos por grupos, como la Iglesia lo ha hecho cuando nos presenta la Biblia en 5 grupos del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo. Los grupos del Antiguo Testamento, por ejemplo, son el Pentateuco, los libros líricos, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Y los libros del Nuevo Testamento son también 5 grupos: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis. En esos 10 grupos tenemos los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento organizados en 5 grupos. Si sumamos el número de cada grupo, los libros que integran cada grupo, sacamos 46. Por ejemplo, el Pentateuco tiene 5, los libros líricos tienen 3, los libros históricos son 16, los libros proféticos son 17 y los libros sapienciales son 5. Si sumamos, nos da 46 libros del Antiguo Testamento. Y si cogemos los del Nuevo Testamento, los Evangelios son 4, Hechos de los Apóstoles es 1 solo, las cartas de San Pablo son 14, aunque una de ellas no es de San Pablo, sino de un señor llamado Silvano o Silas. Las cartas católicas son 7 y el Apocalipsis es 1. Si sumamos los 5 grupos del Nuevo Testamento, tenemos 27. Y sumamos 46 y 27, tenemos 73. Todos esos libros se refieren a Cristo, el personaje que vino desde el cielo para salvar a los hombres. El único que puede salvar al hombre. Porque dijo San Pedro, cuando hablaba a los judíos del mundo entero, reunidos en Jerusalén, el día de Pentecostés: hermanos, bajo el cielo no hay otra forma de salvar al hombre, sino la palabra. Y esa palabra es Jesucristo, que siendo la palabra divina, el Verbo de Dios, se hizo hombre para salvarnos. Importante entonces estudiar a Jesucristo. Y por eso con razón el Papa Pablo VI, cuando habló de la evangelización, la Iglesia tiene un encargo: evangelizar. Los cristianos tenemos un encargo: evangelizar. El bautizado fue ungido en la cabeza con el Santo Crisma para que cumpla un encargo: evangelizar. Y Pablo VI nos dijo: ¿y evangelizar qué es? Hablar de Jesucristo, hacer conocer a Jesucristo. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, para que mediante el estudio de la Biblia conozcamos a Jesucristo, y conociendo a Jesucristo, hablemos de Jesucristo y lo hagamos conocer. Y nos demos cuenta del amor tan grande que nos tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Tanto nos amó el Padre, que a su Hijo lo mandó a la tierra para ser el Salvador del hombre.
Y tanto nos amó Jesucristo, que se entregó a la muerte voluntariamente por nosotros. Y si leemos al Evangelio de San Juan, esa frase encontramos: nadie tiene amor más grande por la persona amada que quien da la vida por ella. Y Cristo por nosotros dio la vida. Y si vamos a misa y miramos lo que en la misa se celebra, nos damos cuenta del amor de Cristo, porque en la misa hacemos patente el sacrificio del Calvario. Lo que pasó en el Calvario lo vemos patentizado en la misa. El cuerpo y la sangre de Cristo se separaron, y eso miramos en la misa. Cuerpo de Cristo en el pan, sangre de Cristo en el vino, separados según lo vemos. Y cuando se celebra la misa, el sacerdote hace presente a Cristo en la celebración eucarística, porque se cumple el concilio. Cristo se hace presente entre nosotros de muchas maneras. Una, se hace presente en la persona del ministro. Por eso dice, cuando Pablo bautiza, es Cristo el que bautiza. Y cuando Pedro bautiza, es Cristo el que bautiza. Porque en Pablo y en Pedro se encuentra Cristo presente. Y lo mismo en la misa. Cuando el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra. Y por eso la eficacia de la consagración. El sacerdote consagra el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y consagra el vino y dice, esta es mi sangre. Y cuando así dice, Cristo mismo consagra el pan. Cristo mismo consagra el vino. Y por eso todos nos arrodillamos cuando se eleva la hostia consagrada o se eleva el cáliz con el vino consagrados. Porque entendemos, ahí está Cristo. Cristo, que es el ministro de la misa, lo hizo presente sobre el altar. Por eso la importancia de la misa. Cristo se hace presente entre nosotros y renueva su sacrificio del Calvario para estarnos diciendo siempre lo que nos ha dicho. Nadie los ama tanto como yo los amo. Y como decía San Pablo, cada que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, anunciarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Cada día recordamos, Cristo por nosotros murió crucificado para salvarnos. Miren a ver si hay otro que nos ame tanto como Él nos ama.